técnica en general, porque eso influye también a nuestro desarrollo profesional. Entonces, en este momento, bueno, estos son los programas que convocamos. Carlos Mangas, que fue experto en el programa Chile Valora de acreditación a los técnicos del espectáculo, Iberescena, y recuerdo acá que el programa Iberescena, por su trayectoria, es muy conocido. Durante 2025, CLADE, o sea, el Congreso Latinoamericano de Diseño Escénico, forma parte del Consejo Consultivo de Iberescena. Por lo tanto, estamos trabajando en conjunto el Congreso con Iberescena. Y desde Argentina, el programa de la Red Federal de Teatros, que también ADEA y la red estamos iniciando un proyecto en conjunto en este sentido. Entonces, les voy a proponer que cada uno tome 5 minutos para presentar en general el plan y después hablamos de los proyectos particulares. Sí, comenzamos con Red Federal, que tenían una presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, queríamos agradecer al comité organizador de este encuentro. Micrófono. No se está escuchando. Ahí. Ahí está. De este encuentro, por la invitación y por permitirnos estar aquí hoy presentes. Qué importante es este espacio que generaron, porque nos permite encontrarnos para compartir e intercambiar ideas que contribuyan a consolidar el campo artístico, escenográfico y de trabajo técnico en nuestra región. Somos Ivana Carino y Karina Sotelo, y juntas coordinamos la Red Federal de Teatros de Argentina, un programa que llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura de la Nación y del Teatro Nacional Cervantes. A continuación les compartimos un breve video que da cuenta del programa. ¿Puedes bajar la luz de acá? Ahí. ¿Conoces la Red Federal de Teatros? La Secretaría de Cultura de la Nación, junto al Teatro Nacional Cervantes, lleva adelante este programa de fortalecimiento para salas y teatros estatales, provinciales, municipales, universitarios y de colectividades. Se impulsan acciones destinadas a apoyar y reforzar la circulación de espectáculos en las salas que forman parte de la red, la profesionalización de los equipos de trabajo, capacitaciones, charlas y talleres para aquellas personas que se desempeñan en áreas técnicas de montaje, producción y gestión cultural. Recursos y herramientas específicas, contactos y geolocalización para el intercambio y fortalecimiento de la red a través del micrositio web. Así, continuamos trabajando para potenciar la actividad cultural en más de 120 salas de todo el país, creando espacios seguros para sus trabajadores y el público. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué lindo ver el trabajo en pantalla. Bueno, como podrán ver, la Red Federal de Teatros es un programa relativamente joven que se creó en el año 2022 con el objetivo de fortalecer el entramado de salas teatrales que tenemos a nivel nacional en Argentina, salas que son de carácter o de gestión estatal, universitaria, gremial, de colectividades de todo el país. Nos parece importante, como pueden ver, ese es el mapa de la red federal, destacar el carácter federal que tiene el programa, tiene distribución geográfica en todo el país y presencia en todas las provincias. Y creo que hay un dato que es muy importante y que es que el 80% de las salas que componen la Red Federal de Teatros se encuentran en ciudades no capitales. Eso creo que da cuenta del carácter federal que tiene el programa. Bueno, junto con Cari trabajamos gestionando e impulsando políticas públicas que buscan desarrollar acciones que potencian el trabajo en las salas, el trabajo técnico, pero también
la profesionalización y la formación de esos equipos de trabajo que llevan adelante las diversas salas y espacios culturales del país. Uno de nuestros ejes de trabajo son las capacitaciones, instancias en donde intercambiamos, ¿no?, saberes de producción, donde potenciamos la circulación de espectáculos, que nos parece fundamental porque en base a eso se ponen en funcionamiento las salas. Y bueno, también apuntamos a la mejora de equipamiento y a la mejora estructural de esos edificios. Las capacitaciones las pensamos como instancias virtuales y presenciales, sobre todo entendiendo que la extensión geográfica del país es inmensa y a veces es muy complejo congregar a las personas en un mismo lugar. Entonces, la virtualidad se volvió como un recurso fundamental en ese sentido para poder capacitar y llegar a todos los rincones del país. Y bueno, las capacitaciones nosotras las pensamos como herramientas de profesionalización. Nosotras apuntamos a tener espacios seguros de trabajo, seguros a nivel, ¿no?, técnico y también que garanticen la calidad de los espectáculos y de las actividades que se brindan en cada uno de esos lugares. ¿Tienen algo más? No, si querés, las alianzas estratégicas que es con ADEA, pero si les parece bien presentar, Lo como vos hacemos dijiste, en la segunda tanda. Buenísimo. Javier. Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. En primer lugar me presento. Mi nombre es Javier Valenzuela. Yo soy secretario ejecutivo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y actualmente en el periodo 2025 soy presidente del programa Iberescena. ¿Ya? El programa Iberescena, para quienes no lo conocen, es un programa de cooperación cultural que está conformado por 18 países, tanto de la región latinoamericana como de Europa, Portugal y, Brasil, y España. Incorpora obviamente los países de habla hispana y también portugués. Y es importante decir que es un programa que surge en 2006 con el énfasis obviamente de generar mayor articulación en la creación y la profesionalización de las artes escénicas a nivel regional, ¿ya? Me imagino muchos de ustedes lo conocen, pero nunca está de más como ponerle un poco de contexto. Específicamente, no sé si se da la presentación, voy a presentar un programa, tengo poco tiempo, así que voy rápido. Espero que mi chileno sea bueno para los extranjeros. Principalmente nosotros tenemos un programa que se llama Tecnologías de la Escena. Si podemos pasar a la siguiente. Este es un programa que lo que busca o tiene por objetivo fortalecer habilidades técnicas mediante la integración de teoría y práctica para potenciar el desempeño de profesionales de los oficios y las tecnologías de la escena. Esto es muy importante porque es el primer impulso que tiene como claro el programa Iberescena en su largo trayectoria, o sea, de 2006 hasta la fecha, por potenciar obviamente este campo y este sector como un sector importante dentro de la cadena productiva de las artes escénicas. Este proyecto de cooperación obviamente tiene un sentido como muy transformador, principalmente porque es una colaboración del programa Iberescena con AECID, que Acción Cultural Española. Trabajamos conjuntamente y tiene una proyección de 5 años. Esto es muy importante porque no es un programa piloto que solamente se desarrolló. Lo que voy a presentar ahora es el inicio de este programa, pero está proyectado a 5 años como el inicio de una estrategia a largo plazo para la profesionalización del sector, pero también entendiendo que es un programa de cooperación que tiene que abordar la desigualdad y las brechas que existen a nivel regional también, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Sobre el diseño y preproducción, un poco en modo de resumen, esto se construyó en base a 23 encuentros online entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de este año. Participaron 85 profesionales, se hizo a través de una convocatoria abierta, quizás algunos de ustedes habrán participado en esta instancia. Se convoca a personas de distintos ámbitos, áreas o disciplinas dentro del sector: vestuario, caracterización, escenografía, utilería, etcétera. Y por supuesto profesionales de la producción y la gestión cultural, que por supuesto son parte importante de este sector transversal, ¿no? Además se llevaron a cabo 10 reuniones con el equipo del Centro Nacional Delia Zapata, y esto es importante porque el primer programa piloto, proyecto piloto, se desarrolló hace unos meses, creo que no, se desarrolló este mes, perdón, yo estuve ahí, en Colombia, específicamente en el Centro Cultural, el Centro de las Artes Delia Zapata, que vendría siendo, para quienes lo conocen, como el GAM de Bogotá.
Y se trabajó también con el Ministerio de las Culturas de ese país y la Escuela Taller de Bogotá, que vendría siendo el espacio donde se construye la escenografía. No sé si saben que en Dele Zapata está conectado el espacio como el GAM, pero además el Teatro Colón. Y todo eso está conectado a una infraestructura que tiene unos talleres de formación, de generación de utilería, bodegaje y todo, y se trabajó en ese espacio taller con las personas que se convocaron. Les voy a contar más o menos qué fue lo que pasó en ese espacio. Primero se hizo una convocatoria que se decidió llevar obviamente de manera abierta, pero específicamente en Colombia. ¿Por qué en Colombia? Porque aunque ustedes no lo crean, Colombia, que tenemos muchas similitudes dentro del campo de la gestión cultural y la institucionalidad, no tiene escuelas de formación en diseño y técnico escénico. Entonces es un país prioritario dentro de la región para abordar estas brechas y dificultades, ¿no? Se ya hizo una convocatoria que convocó a 293 personas y se hizo una selección que consideró las siguientes variables: género, diversidad funcional, sensorial y cognitiva de los participantes, y diversidad cultural, territorios, porque obviamente había que abordar, era un programa, una convocatoria nacional, había que abordar esa dificultad, y sobre todo Colombia es un país que tiene dificultades también en esas materias. Obviamente la experiencia, no solamente dentro del campo de las artes escénicas, sino la experiencia dentro de los oficios también que conviven en este sector, y la situación de vulnerabilidad. Esto es importante porque una de las cosas que AECID nos convocó a hacer es buscar un espacio que pudiera dar empleabilidad en un país que no hay espacios de formación. Entonces tiene un foco principalmente en la profesionalización del sector y en favorecer la empleabilidad de estos agentes. De manera rápida, porque me quedan como un minuto y medio. Está bien. Si podemos extender un poquito, no hay problema. La formación se diseñó con un 20-30% teórico y un 70-80% práctico. Respecto a los contenidos, tenían como tres grandes ámbitos, que es curso de seguridad y trabajo en altura, formación en escenografía y tramoya. Esto es importante porque si bien eso se llama tecnologías de la escena, en cada país se desarrolla como un foco. En este caso fue escenografía y tramoya. Eso fue lo que principalmente se trabajó en este taller, y sesiones de puertas abiertas. Quizá es importante decir también que las personas formadoras de estos talleres también se convocaron a través de una convocatoria. Tuvimos la suerte también, porque también este programa tiene un enfoque de género, de tener dos tremendas profesionales, tanto de España como de Uruguay. Además de otros observadores dentro del campo del ámbito sonoro y iluminación, y además se generaron sesiones de puertas abiertas. ¿Qué es lo que pasa una vez que tienen este programa formativo? Se convoca a nivel nacional que las personas que participaron de estos talleres puedan después realizar pasantías en espacios culturales que están asociados a la red, como una forma de tener una continuidad que se pueda aplicar, obviamente, este espacio formativo, ¿ya? Y el 25% de las personas que participaron, es decir, 5 personas lograron en principio, pero luego de una conversación y acuerdo específico, 8 personas pudieron participar de pasantías que se van a desarrollar ahora durante 6 meses, ¿ya? La idea obviamente también a nivel político es que estos lugares también puedan prestar después continuidad al trabajo de estas personas, y además creo que lo más lindo, pensar en un país donde no hay formación, el valor que tenían las personas profesionales que trabajaban en esos espacios fue vital. O sea, fue darles un protagonismo también a gente que muchas veces ha estado invisible dentro de la esfera, obviamente, de la profesionalización, darles una voz y situarlos como los maestros y las maestras del campo colombiano dentro de la gestión cultural. Ahí, si quieren, pasemos a la siguiente imagen, porque eso, mostrarle un poco los módulos de presentación: arquitecturas teatrales, módulo 2, se ve un poco oscuro, pero este es el taller donde se trabajó obviamente todo el campo específico de escenografía. Hay algunas fotos que quizás puedo tapar, pero espero que se vean. Y después obviamente todo lo que tiene que ver con la siguiente lámina: sesiones abiertas, donde se abrió a la comunidad también todo lo específico. Y después una foto final de todos los participantes, donde estoy ahí yo también sonriendo. Eso, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mangas Vázquez, soy técnico escénico de hace muchos años y participo y tengo un especial interés en la profesionalización de técnico, entonces participo en muchos proyectos que tengan que ver con eso, haciendo talleres y cosas. Yo partí, como todos los técnicos, de oficio, porque acá en Chile no hay escuelas específicas de técnicos, solo hay formación para el diseño escénico.
Y en ese, ¿cómo se llama? En ese desarrollo me di cuenta de que era una carencia y de que era muy necesario la profesionalización de los oficios técnicos escénicos por muchos temas que tienen que ver con seguridad, calidad y profesionalización en definitiva de las artes escénicas en general. Y estoy aquí para contarles un poco del proyecto que se hizo el año pasado de Chile Valora, de levantamiento de perfiles. Chile Valora es una institución tripartita que participa el Estado, empleadores y trabajadores a través de diversas instituciones. Y Chile Valora se encarga de hacer levantamiento de perfiles de oficios que no estén reconocidos, que no tengan formación, ¿ya? Como cocinero, no sé, ayudante de cocina, etcétera. Claro, o sea, distintos oficios. No tenían mucha experiencia en el sector cultural, porque en el sector cultural nunca se han hecho este tipo de proyectos. Y el año pasado, a partir de un proyecto que levantó el Ministerio de Cultura, se generó un levantamiento de perfiles en el sector cultural, que participó Chile Valora. Y se decidió partir con 5 perfiles del sector cultural después de varias mesas de consulta, y se decidió partir por los perfiles de artista circense, gestor cultural, técnico de iluminación, técnico de sonido y técnico de montaje o maquinaria escénica. Y en ese proyecto, en definitiva, necesitaban contratar a una persona como experto sectorial, y ahí es donde entré yo a participar como experto para los 3 perfiles del área técnica escénica. Eso. Porque después vamos a seguir Hacemos una ¿no? segunda ronda. Sí, Después. eso Hacemos como una presentación. segunda ronda. Sí, bueno, volvemos ahora con estos, como desarrollando un poco más los proyectos específicos, ¿no? En el caso de Red Federal hay un proyecto para presentar, que también está Cecilia Bergero de la Comisión Directiva de ADEA, que está trabajando junto a Red Federal, y ahí hay un proyecto de que nos van a contar un poco. Bueno, tal como estuvimos hablando todos estos días, la importancia de generar redes y bueno, a partir de una necesidad concreta que se presentó de una de las miembros de la comisión directiva, surgió esta posibilidad de hacer este proyecto, que en concreto tenía que ver con la generación de documentación de las salas, ¿sí? El poder contar con un espacio, con la información concreta, real, con un lenguaje arquitectónico común, que es una necesidad para que los diseñadores que van a afrontar un proyecto escénico siempre necesitan de esa información. Y generalmente es una información que me la prestó un colega que también dibujó y tiene un PDF que tiene una información así, así. Entonces se presentó, digamos, esta necesidad, y casualmente yo había estado pensando en este proyecto. Yo soy arquitecta, soy docente en la Facultad de Arquitectura y me dedico al área de la representación gráfica digital también. Entonces había pensado, digamos, en este proyecto, pero no sabía dónde presentarlo. Entonces se empezaron a unir los puntos, surgió esta necesidad, y a partir de ahí Marcelo Cuervo, que es el presidente actual de la comisión directiva de ADEA, nos comentó sobre la existencia de este programa de la Red Federal, que ya tiene su sitio, que ya tiene un repositorio donde está la información de cada una de las salas. Por lo tanto, era como fácil empezar a, digamos, a generar la alianza para que esta información de las salas, esta documentación, se pudiera completar con la información y este mapeo. Pero después faltaba también otra gran área, digamos, era que, bueno, ¿quién iba efectivamente a desarrollar los dibujos? O sea, ¿quién va a documentar y hacer este trabajo que es bastante arduo y bueno, que en este momento se está gestando, ¿no? Está naciendo hace pocos meses que empezamos con la alianza, y bueno, mi paso por la Facultad de Arquitectura hizo que también empezara como a unir otro punto más de esta red,
y es que allí en la facultad los alumnos, para terminar la carrera, tienen que hacer prácticas profesionales asistidas, por lo que es posible, a través de generar acuerdos entre diferentes instituciones, generar una convocatoria para que alumnos se presenten justamente para desarrollar esta actividad concreta, que es de ir a relevar una sala y hacer la documentación gráfica pertinente para luego poderla alojar en el sitio web. Así que bueno, todos los actores estamos en contacto, estamos en el momento de firmar los convenios para poder llevar adelante esta actividad. Vamos a empezar por Córdoba, que es donde resido actualmente. Entonces, bueno, el proyecto va a nacer por ahí, pero la intención es que este proyecto después bañe todos los otros sectores de la red del país. Y bueno, les pongo la firma que en el próximo congreso, dentro de 2 años, les vamos a estar mostrando ya los primeros legajos que vamos a empezar a construir, y que va a ser un material que va a estar disponible para quien necesite, y bueno, que es un material que después también va a continuar, digamos, cada sala, luego a partir de eso probablemente puede, no sé, de repente se me ocurre si existe algún tipo de programa para solicitar fondos, bueno, la sala va a poder demostrar cuál es la situación actual y a partir de ahí quizás poder acceder a esto, y bueno, y un montón de otras cosas que calculo yo que se van a poder hacer. Así que bueno, ese es el proyecto en el que estamos. ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren agregar algo más No, simplemente explicar que, bueno, lo que estábamos viendo ahí es el micrositio de la Red Federal de Teatros, en donde aparecen georreferenciadas todas las salas que componen el espectro del programa, y además de la información geolocalizada de los espacios, se cuenta con un apartado en donde aparecen la información con las especificidades técnicas y estructurales de cada una de las salas. Es de acceso público, así que estamos trabajando en todo el relevamiento de esa información junto a Marcelo Cuervo, el actual presidente de ADEA, y Martín Lavini, que es productor técnico del Teatro Nacional Cervantes, del programa TNC Produce en el País. Con ellos estamos trabajando en una capacitación ahora que es de unificación del léxico técnico escénico, a fin de lograr una comunicación clara y efectiva entre todas las partes involucradas en el proceso de producción y en la operación de los espectáculos. Sí. Sí, eso va en paralelo, ¿no? Como el trabajo en el léxico técnico común, en el cómo nombramos cada parte del espacio, cómo nombramos nuestras acciones también en los espacios. Realmente tenemos un léxico técnico básico, pero después en cada lugar empezamos a nombrar las cosas que hacemos de distinta manera, y bueno, poner en común en territorios tan grandes eso y mejorar ese trabajo de comunicación va en paralelo con esto del relevamiento de las salas, porque también al ser un relevamiento técnico requiere de un léxico específico y del conocimiento de determinadas normas de representación y de lenguajes de representación, que eso es muy interesante. En un punto nos apasiona eso también. Bueno, Javier, ¿cómo sigue este proyecto? Bueno, este proyecto está ahora en el proceso de pasantías. Las pasantías, se me olvidó mencionar, que aparecían en el PPT, son remuneradas también, por si acaso, para los profesionales que son capacitados. También van con certificación, por una parte con la certificación de seguridad y con la certificación de haber cumplido con las horas del curso. Una vez que finalice este proceso, estamos en las miras de un segundo país por el cual vamos a pasar. Aviso al tiro que no va a ser ni Chile ni Argentina. No porque no queramos pasar por nuestros propios países, sino porque hay necesidades prioritarias dentro de la región las cuales abordar.
Adicionalmente a eso, es importante considerar que lo más seguro que pase es que si se hace de nuevo en un país, se va a volver a analizar cuál es la prioridad dentro de las distintas disciplinas, áreas que están en ese territorio. Y es importante también considerar que sin un aliado como una infraestructura cultural, que tiene que ver también con el proyecto que está mencionando usted, es imposible desarrollar. ¿Ya? Es imposible desarrollar un proyecto de esta envergadura sin hacer el relieve por una parte de la infraestructura como un elemento esencial, pero también el capital humano que vive en ese y convive y trabaja en ese espacio cultural. Y lo otro que hemos visto, porque esto ha sido una construcción también que ha recogido como la voz del sector, es la necesidad que existe de estos espacios como en particular, ¿no? De la articulación regional, de qué manera también vamos incorporando la voz de los diseñadores y los técnicos en la incidencia en las políticas culturales. Entonces, el programa va a continuar con otro país, por supuesto, pero también con espacios participativos que alimenten también la construcción colectiva de esto. Adicionalmente, también se hace un espacio de colaboración con los talleristas, los que hacen los talleres, y también con los técnicos y técnicas que trabajaron en los talleres, también para perfeccionar también en un proyecto a largo plazo qué mejoras se pueden hacer en el campo del diseño escénico y los técnicos. Para mí es muy importante decir que este es un programa piloto, pero que llegó para quedarse, y no muchas veces escuchamos un proyecto a 5 años en nuestras políticas culturales tan frágiles. Creo que es importante también, más allá de que yo soy representante hoy día de Iberescena y seguramente vendrán otras personas después de mí, que este es un espacio que hay que también cuidar. Hay que, ojalá ustedes nos ayuden a difundirlo también, y que también permita colaborar con lo que ustedes están haciendo aquí, que es como generar una red de colaboración, de conversación y debate también. Vamos a tener una publicación también dentro del espacio de tecnología de la escena, porque eso salió muy ampliamente, que falta también debate crítico también respecto al campo, obviamente, del diseño y las tecnologías y los oficios, y eso es parte también de lo que queremos colaborar específicamente. Así que por lo menos Iberescena ya decir estamos comprometidos, pero sin los aliados y aliadas sería imposible desarrollar. ¿No? Fortalecer alianzas para poder hacer más cosas, trabajar mejor. Pero en nada, apunto algo que dijiste recién, cómo establecer alianzas que puedan trascender a las cuestiones, a las encrucijadas políticas temporales, ¿no? A los gobiernos, a las gestiones y a nosotros mismos también. Sería una mentira que le dijera que no es un desafío. Ya, sería una falsedad decirles que no vamos a tener más desafíos en el futuro. O sea, el programa Iberescena tiene un nivel de rotatividad de sus representantes que de verdad es muy compleja. También es importante decir que países como Chile, que es el que a mí me toca representar, le entregan cierta estabilidad al programa. Yo soy representante de Chile por 5 años, he traspasado gobiernos también. Creo que también hay políticas culturales que pueden también, y países que cumplen roles dentro de ese espacio. Por algo Chile tiene la presidencia, y un poco es la labor que estamos asumiendo de manera comprometida, pero no es suficiente. No es suficiente las políticas culturales ni los funcionarios públicos para sostener eso. Por eso también quiero hacer como ese llamado también a la defensa de estos espacios ganados de los sectores, y un poco tener al Congreso o a este esfuerzo que están haciendo tanto Chile como Argentina dentro de la comisión consultiva. Busca eso mismo, ¿no? Que Iberescena deje de ser un espacio donde los funcionarios nos miremos las caras en unas reuniones maravillosas con unos cafés increíbles, y que podamos, claro, que también es parte de las complejidades que tiene como la política cultural se ha alejado también de ese espacio. Yo no tengo ningún problema en decirlo muy claramente, y por eso soy precursor y he defendido en los 5 años que estoy en que se abra una comisión consultiva que incorpore la diversidad de voces, de redes iberoamericanas que muchas veces han quedado, no saben a dónde acudir. Eso es lo que nosotros vemos. No tienen un fondo que les permita, o ayudas que permitan sostener o dar estabilidad a esas redes, y ese es un debate que estamos asumiendo desde el programa y los países que estamos empujando de cara al sector. ¿Ya? Y yo creo que eso es parte también de la estrategia que el mismo programa tiene de enfrentar su fragilidad. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo, Sí. pero estoy tratando de decirlo de la manera más elegante posible.
Bueno, perdón, sobre este tema nos gustaría contarles un poco nuestra experiencia, porque si bien no sé si quedó muy claro, Ili pertenece al Teatro Nacional Cervantes, que es del Estado en Argentina, y yo a la Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando se creó el programa, que fue en el año 2022, estábamos al tercer año de una gestión. Fines del 2023 cambia la gestión, 100%. 2024, quedamos nosotras dos solitas, ella en el Cervantes, yo ahí en Cultura, viendo qué hacíamos con todo esto, porque era un programa que nos interesaba y mucho. Y bueno, la única manera que tuvimos de reflotarlo y de sostenerlo y de mantenerlo fue por lo que vos estás diciendo, las alianzas con ADEA, las alianzas con las mismas salas, porque las salas entendieron cuál es el plus de realmente ser una red. No es tanto el tiempo dependiendo de que nosotras pensemos acciones, sino que es al contrario, las salas se acercan y nos están diciendo, bueno, necesitamos capacitaciones técnicas, necesitamos, y no es lo mismo, digo, Argentina es muy diversa, debe suceder en todos los países, no es lo mismo una sala de Cava que una sala de Ushuaia, en Tierra del Fuego, digo, por la distancia, por la geografía, por las personas, por todo. Entonces nosotras pudimos sostener este programa y la verdad que agradecemos a quien haya que agradecer, a las personas que están sosteniéndonos y sosteniéndolo, a ustedes mismos, a ADEA, porque la verdad que al sector, a todo el sector, total. Y más allá de la gestión, porque estamos en una gestión difícil, por decirlo, un poco hostil, pero presentamos proyectos, presentamos, nos dicen que no a una cosa, sí a otra, y bueno, y ahí estamos, y por eso pudimos lograr estar acá, que también fue como mucha gestión, porque no nos estaban dejando salir del país, digo, era la autorización lo que estábamos pidiéndoles, nada más que eso. Bueno, pero es así, es como seguir y contar cuál es el por qué y para qué hacerlo. Y nosotras también nos tuvimos que resetear un poco, en el sentido de que sabemos que la palabra subsidio ya no la podemos utilizar más, entonces son recursos económicos. Digo, cosas, es eso, es como repensarnos, ver por dónde podemos ir, qué tenemos que decir a las personas que tenemos adelante. Si lo queremos convencer, vamos a hablar su mismo idioma, aunque no nos guste, aunque nos parezca un lenguaje horrible. Pero bueno, es eso, es tratar de cada gestión ir encontrándole la manera y sostenernos en red. Es eso, no somos nosotras las que sostenemos el programa se sostiene entre todas las partes que van adelante. No, si volvemos un poquito al proyecto de Chile Valora, no, ¿querías decir algo? Agregar nada más que me parece que la apropiación de los proyectos es lo que genera la legitimación de la afuera, ¿no? La apropiación interna nuestra, de cada una de las salas, de nosotras mismas, de confiar, de tener una participación activa. Eso es lo que legitima y le da perdurabilidad a largo plazo a los proyectos. No, bueno, en ese sentido, el proyecto de Chile Valora que contaba Carlos también es una cuestión de fijar algunas. Sí. Sí, voy a profundizar un poco más. El proyecto de Chile Valora es importante porque, tal como aquí decían, existe una terminología específica que a veces va cambiando en los lugares, existen realidades muy distintas. Existen teatros que son enormes y que tienen grandes equipos técnicos y existen salas muy pequeñas. Entonces, es muy difícil entender qué significa o qué es lo que tiene que hacer esta profesión o estos oficios técnicos. Entonces, un poco lo que se busca con este levantamiento de perfil es hacer por un lado, hacer un reconocimiento a todas las personas que trabajan en estos oficios y que no tienen ningún reconocimiento ni ningún documento formal que diga que son profesionales, porque finalmente son profesionales de ese oficio, que gente que lleva muchos años trabajando. Y por otro lado también hacer un poco de homologación, ¿ya? Que eso también es importante si queremos profesionalizar. Como decía, existen muchas realidades muy distintas. Todos los que yo siempre me considero que soy un técnico de oficio primero. Después me formé y fui a buscar esa formación al extranjero,
justamente por lo mismo, porque me di cuenta de que faltaba profesionalización y no había dónde hacerlo aquí en Chile. Eh, entonces ahí también yo me di cuenta que yo estudié en una escuela que existe en Barcelona, que se creó después de un proyecto similar que se hizo en la Unión Europea, porque allá tenían el mismo problema que tenemos ahora, lo tenían hace 20, 25 años atrás. Entonces allá también hicieron un proyecto que es formación y reconocimiento de competencias de los técnicos del espectáculo, el proyecto FIRTE, que es como un primer paso que hay que hacer para poder después avanzar en la profesionalización tanto de forma académica, de hacer escuelas, pero también el reconocimiento y la estandarización. Entonces, por eso a mí este proyecto de Chile Valora me interesaba mucho. Yo desde de hace muchos años que estoy tratando de impulsar que exista una escuela de técnicos, que creo que es la manera de profesionalizar nuestro oficio y es muy difícil, pero este es un primer paso, es hacer ese reconocimiento, establecer qué significa ser un técnico. ¿Ya? Hay algunas cosas que son un poco, que fueron un poco distintas. Yo estaba muy encantado de que esto se hiciera. Como antecedente, este proyecto se hizo similar, también por Chilo Valora, hace un poco más de 10 años atrás, pero en ese momento no existían agrupaciones o asociaciones como ATRES, la agrupación de diseñadores técnicos, realizadores escénicos. Entonces, Chile Valora es una institución que se dedica a levantar perfiles, pero no es una institución que conozca, que tenga la expertise del sector. Por eso necesitan un experto sectorial para ayudarles en esa área. Son expertos en levantar perfiles solamente. Entonces, hace 10 años atrás pasó que, claro, vamos a levantar estos perfiles, pero ¿a quién le preguntamos de qué se trata este oficio? No habían mucha institución, entonces se basó principalmente en la participación de técnicos del Teatro Municipal de Santiago, que está súper bien, pero la realidad de ese teatro es muy distinta a la realidad de otros teatros. Entonces, los perfiles que se levantaron en ese momento no eran aplicables a la realidad de los diferentes teatros. Entonces, lo que pasó es que finalmente esos perfiles vencieron porque los perfiles que entran al catálogo de Chile Valora se tienen que ir actualizando cada cierta cantidad de años. Entonces, eso murió. Ahora esta era una nueva oportunidad, ya aprendiendo de esos errores, y ahora sí existía más representación. Sí existe ATRE, sí existe Sintesis, que es Sindicato Técnico del Espectáculo, de Escénico, existen otras instituciones. Pero igualmente esto tiene, ahora cuento como la experiencia, esto era el ideal, yo decía esto hay que hacerlo y yo incluso hice cosas para poder evitar ciertas inhabilidades porque yo era socio de ATRES, no podía participar. Me salí de ATRES para poder participar porque creo que es muy importante como primer paso. Ahora, estando dentro, también voy a comentar un poco cosas que creo que se pueden mejorar. ¿Ya? Hay, hay la finalidad, como yo decía, de estos levantamientos de perfiles es homologar, profesionalizar, ¿cierto? Pero Chile Valora también tiene como un poco una finalidad más de reconocer. Entonces, no era una nivelación hacia arriba, sino que más bien era un primer reconocer el sector. ¿Ya? Para levantar los perfiles se necesita entonces para reconocer el sector ir a preguntarle a la gente que trabaja. Y ahí tuvimos un pequeño problema que fue con la difusión y con la participación de la gente. En la mesa sectorial se pidió enviar contactos de personas que estuvieran en estos oficios, se hizo una lista enorme, una base de datos bien grande y no mucha gente participó. A veces, y yo impulsé mucho, hablaba mucho con gente, trataba de correr la voz, pero finalmente pasa eso. Entonces, si no participa mucha gente y si no es muy variado, como decía, todas las realidades distintas de salas muy pequeñas, salas muy grandes, cuesta mucho más recoger esa realidad, ¿cierto? Entonces, yo igual creo que es un primer paso, no es que esté mal, es un primer paso, estos perfiles ya están, entraron al catálogo, se aprobaron por la mesa sectorial, van a ser revisados, que eso también es muy importante, y esperamos que en esa próxima revisión haya un poco más de campaña y de participación, porque, como decía, no se ve toda la realidad, si se ve solo un sector. ¿Cachai? Y eso. ¿Querías agregar algo? Solamente que lo dijiste tú, que era importante decir de que este Chile valora lo que hace es preguntar a los gremios también
ir a los gremios, y es un poco lo que tú decías, para poder buscar profesionales. O sea, es importante el rol que cumplen las asociaciones gremiales, las redes, en la articulación con Chile Valora, que no sabía si lo iba a decir, entonces dije, "Ay, creo que es importante decirlo". Y también en el caso de que yo estoy con doble militancia, porque estoy aquí de Iberescena y Ministerio, es importante decirlo que también ahí colaboró mucho que tener una consejera diseñadora escénica dentro de nuestro órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de Arte Escénica. Yo creo que eso es importante, no sé si alguno sabrá, pero nosotros tenemos un órgano colegiado como ministerio que toma todas las definiciones de todos los presupuestos que tenemos, y está sentado en este momento una diseñadora escénica. Bueno, en este momento es Ana Campuzano, no sé si está por ahí. Está afuera, pero es nuestra consejera y tiene una voz y un voto frente a todas las decisiones que se toman, y también nos ayuda a colaborar en esa articulación, porque ella está ahí sentada por la representación de escénicos y atres que trabajan colaborativamente para poder nominar a un representante. Quizá es importante decirlo eso en todo lo que hemos dicho, el rol que cumplen la articulación público-privada en todos los espacios, obviamente, y defensa, obviamente, de esos espacios ganados que no dejan de ser frágiles. Bueno, muchas gracias. Tenemos un espacio para algunas preguntas. ¿Hay tiempo? Un poquito. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? No, ahora no. No, a ver. Hola, hola, hola. Hola, No. hola. Ahí Ahí. va. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vengo de Uruguay, de Montevideo, y me dan muchas ganas de hablar, ¿no? Como de un poco, me siento muy identificada con muchas cosas que han estado diciendo por el proceso que llevamos en Uruguay. Tenemos el gran orgullo de que una de nuestras amigas y colegas estuvo en el plan piloto, Irene, en el plan piloto de tecnologías de la escena en Bogotá. Y bueno, también formamos parte de un intento de organización de sobre todo iluminadores, iluminadoras durante la pandemia, y ya sabíamos que nos íbamos a dar contra un tema muy fuerte en la cara, y nos lo dimos, que es la cuestión de género dentro de los roles técnicos en los escenarios. No es casualidad que de Uruguay acá somos todas mujeres las que vinimos, en Uruguay, en Montevideo principalmente, pero por suerte en el interior cada vez más. Hay muchísimas mujeres técnicas y diseñadoras escénicas. Es una característica bastante particular que nos hemos dado cuenta cuando compañías del exterior vienen hacia Montevideo, a las salas principales, que quedan sorprendidos con la cantidad de mujeres que somos técnicas, escénicas, maquinistas, tramoyistas, sonidistas, iluminadoras, productoras técnicas, coordinadoras técnicas, regidoras, etc. Y bueno, no es menor que igualmente durante la pandemia nos organizamos, intentamos sustentar algunas situaciones de emergencia, sobre todo con iluminadores de oficio del interior del país, del resto del Uruguay, en situaciones completamente vulneradas porque no tenían jubilación ni un montón de cosas. Hubo masculinidades sensibles que se incorporaron, o sea que trabajamos en conjunto. Como en el último momento de ese grupo, fuimos principalmente las mujeres las que sostuvimos, además de sostener las casas, los hijos y bla, 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 las que sostuvimos la situación de emergencia para todos nuestros compañeros alrededor de todo el país. Y también se logró un gran paso que fue Uruguay Certifica, que es que los iluminadores e iluminadoras en Uruguay se pueden certificar. No sé en qué está ese plan, porque muchas tuvimos que abortar misión, pero bueno, se logró, se hizo durante un tiempo, la gente se pudo certificar. Estamos muy desmembrades, principalmente, o por lo menos esta es una opinión personal, por una cuestión de un poco lo que contaba el compañero de Chile Valora, como esa cosa de que cuando llega el momento, la difusión, las diferencias, o sea, nos une algo técnico y empiezan a haber otras cuestiones en el medio, ¿no? No solo género, de clase social, de cultural, estructural del sistema en el que vivimos.
Pero bueno, es bien interesante, me parecía que estaba bueno hablar porque está Chile, Argentina, está el programa Iberescena acá, como toda esta organización de este congreso increíble. Y me parecía que estaba bueno contar un poco como la situación en la que estamos y creo que hemos charlado medio poco, pero bueno, acá hay gente que acaba de ingresar a la Universidad de la República a dar clases en una nueva licenciatura, que es una licenciatura en diseño escénico, hay productoras técnicas, hay diseñadoras de luces. Desde diciembre yo estoy trabajando en el Instituto Nacional de Artes Escénicas, también poniendo como con ganas de poner mucho foco en lo que implica nuestra labor y nuestros derechos, sobre todo en términos de seguridad. Lamentablemente tenemos amigos que han fallecido trabajando en escenarios. Bueno, nada, era como hacer como una cosa muy rápida. Panorama Uruguay. Sí, Panorama Uruguay y nada, como vamos estar a dejar también... Tenemos poquito Sí, tiempo, perdón. así que vamos a dejar Gracias. a ver si hay alguna pregunta específica. Gracias, Uruguay, por estar. Por acá me gustaría hacer una Hola, pregunta. ¿cómo están? Por Zoom. Oye, una pregunta cortita igual, como práctica, técnica. ¿Hay algún país referencial, por ahí Europa obviamente debe haber más de un par, pero que para ustedes sea como referencial, como podríamos mirar para sobre todo estudiar ese caso y quizás avanzar un poco por un carril por ahí un poco más rápido con alguna referencia? Y luego, ¿hay algún país referencial en la región que podamos decir, miren, de los que estamos acá y en Latinoamérica, este es el que más ha avanzado, para poder observar también, sobre todo por el caso regional, como cuáles son los gestos, me imagino que políticos, o que hay que medio que buscar para ir avanzando, para que no sea como partir todo de cero? O sea, no sé si alguien tiene algo que... Yo creo que siempre he pensado que lo que tenemos que mirar se hizo a nivel europeo, pero España tiene mucho parecido con nosotros. Y allá, como decía, pasó lo mismo hace 20 años. ¿Cachai? Y en general, si uno mira como todo tipo de ámbito, como que allá pasan cosas y después, o aquí pasan cosas que si miramos allá pasaron 20 años antes. Entonces, yo también soy partidario de no inventar la rueda. Creo que ahí hay que mirar cómo se hizo ahí y cómo ha ido evolucionando y aplicarlo acá. Obviamente hay que hacer una adaptación un poco, pero en general tenemos una idiosincrasia, yo creo, bien parecida con España. Y fue la misma situación. A nivel regional no lo tengo tan claro. No conozco tanta experiencia. Sí, a nosotras nos pasó lo mismo. Estuvimos investigando porque es esto, no inventar algo que ya se hizo, y miramos a España, pero porque hay una red española de salas que es muy diferente, porque es otro el contexto, es lo social, hay un estado que es diferente, pero bueno, nos sirvió un montón como para pensar. Y hay una escuela de verano también en España, técnica, que es a través de la red española, y también vamos tomando como todas esas cuestiones que van surgiendo, leemos un montón, investigamos, pero bueno, solo de España encontramos. Sí, para mí como presidente de Iberescena sería más difícil poder priorizar un país sobre otro en la voz que tengo. Yo creo que muchas veces efectivamente miramos Europa como un campo referencial, sin embargo creo que nos falta mirar más nuestra región latinoamericana. Yo creo que... y me encantaría que Centroamérica estuviera más presente en nuestro vocabulario muchas veces. Creo que a veces nos saltamos como de Colombia a México, y a veces si les dijera, hagamos un mapita y dígame dónde está Honduras, seguramente tendríamos muchas dificultades. Yo creo que hay que empezar a mirar también nuestra región, y hay que empezar a pensar también que hay proyectos importantísimos, por ejemplo, en Chile que se están desarrollando, no sé, el programa de formación regional en diseño, me parece súper importante de mirar, el esfuerzo que están haciendo los diseñadores por desplegarse en el territorio. Creo que falta de pronto compartir más esos proyectos a nivel regional, y de pronto entender de que más que ir replicando modelos de otros países, de pronto en nuestros propios países hay valores que incluso uno no sabe y que de pronto podríamos conocer más. Eso podría decir. Bien, ¿queda alguna otra? ¿No? ¿No hay más preguntas? Hola, yo quería hacer una pregunta. No, yo solo ¿es posible? continuar lo que decía Javier, que
mirarnos entre nosotros. Y finalmente se ha hablado harto en esta mesa, ninguno de estos proyectos resulta si no nos miramos entre nosotros, tanto a nivel local como a nivel regional. ¿Cachai? Como respondiendo a la pregunta, si hay una referencia, ahí está, pero no es que haya que aplicar, sino que hay que, el reconocimiento de competencia es conocerse y decir qué haces tú, qué hago yo, qué significa lo que hacemos, es una conversación, eso es súper importante y es súper importante para la continuidad de para que funcione, que existan asociaciones, todo lo que se ha dicho. Así que yo creo que eso es principal. Sí, y con respecto a la intervención de Uruguay, yo quería decir de que el proyecto de tecnología de la escena parte de una comisión de género. Por eso no es menor de que existan dos talleristas mujeres tomando o sea, haciendo la formación, porque se pensó de un inicio desde las dificultades que existen dentro del campo laboral, del oficio y las tecnologías de la escena, el diseño técnico, respecto a eso no podía llegar el tema de género en la aplicación, ¿no? Debía llegar desde el inicio. Y eso tampoco, para ser sincero, tampoco evitó que hubieran dificultades también en la implementación, choque o de hecho, o incluso hubieron que hacer correcciones también dentro del mismo espacio de formación, cuando se juntaron los técnicos en los espacios, los alumnos, las profesoras, o sea, no podría decir que no hubieron tensiones, ¿no? Tal como tú lo señalaste, por eso que no quería dejar de decirlo, pero el tema de género estuvo en el inicio, y yo creo que en este campo laboral tiene que estar desde el inicio de la conversación. No puede llegar cuando hay un problema, no puede llegar cuando pasa algo, que normalmente como cuando llegamos tarde, ¿se entiende? Es como que tiene que estar antes como un espacio preventivo también y un espacio de debate que tiene que estar en la médula del trabajo que hacemos día a día por un tema de respeto únicamente, ya no por poner una posición sobre otra, un tema como de tener un espacio común, un piso común. Entonces creo que es importante lo que tú señalaste, porque también es algo que las políticas culturales tienen que escuchar y prestar oído, no pueden aplicarse sin tener esas sensibilidades, sobre todo hablando de temas de cultura, ¿no? Yo pienso. Eso es súper importante, cómo las políticas culturales y nuestros espacios de trabajo y nuestras profesiones se cruzan con todas las problemáticas sociales, geográficas, políticas, económicas. Por lo tanto, estamos atravesados por eso, ¿no? Esto que hablábamos, la extensión de los territorios, las diferencias que hay geográficas y económicas entre las distintas regiones, no solo de cada país, sino también de todo Latinoamérica. Y los temas transversales, los temas de seguridad, los temas de género, y etcétera. Podríamos hablar, creo que los 3 días del Congreso, de todas nuestras problemáticas sociales, claro, pero que no estamos en una burbuja, somos parte de eso, por lo tanto, toda política cultural que se refiere a nuestra profesión, obviamente se refiere a esos mismos temas que atraviesan al resto de las profesiones. Ahí es donde nos cruzamos y donde nos tenemos que comprometer, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie solo somos, y bueno, también podemos diseñar nuestras propias, ya que somos diseñadores, Muchas gracias a la gente de la mesa y esperamos que estos sean debates que se inician, no que se terminen.